Esta historia ya tiene varios años. Yo le podría calcular poco más de 50, dado a la edad de la mujer que nos contó la historia y el tiempo que hace ya de que la escuché. Trata de cómo fue que una familia humilde pudo encontrar riqueza de manera inesperada y de forma sobrenatural. Esto es, historias que se cuentan en los pueblos. En todas partes hay personas que por uno u otro motivo les va mejor en la vida que al resto y que por ello se sienten superiores. En el pueblo se había creado un muchacho que trabajaba muy duro al lado de su padre en el campo y que cuando creció, de alguna forma se hizo de unas pocas tierras por las cuales pasaba un pequeño arroyo que era alimentado por un ojo de agua. Así que pronto fue la única persona del pueblo que tenía tierras de riego, por lo que le fue muy bien en ese entonces. Pronto comenzó a emplear a mucha gente, incluso a familiares y a amigos, para que trabajaran para él. Pero cuando uno de sus mejores amigos cayó enfermo y no pudo trabajar, lo despidió, y solo porque lo convenció su esposa para que lo ayudara, le daba trabajos simples, pero muy mal pagados. Aún así, les ofreció quedarse en la casa que era de sus padres, una casa vieja que ya tenía mucho tiempo deshabitada y que le hacían falta puertas y ventanas. Aún así, su amigo aceptó la ayuda que le ofrecían, porque estaba enfermo y no tenía dónde quedarse junto a su mujer y su pequeña hija. Al hombre no le importaba mucho lo que le pasara a su amigo que fue de hace mucho tiempo, pero a su esposa e hija, que aún guardaban aquella añeja amistad con ellos, sí les preocupaba. Así que como podían les ayudaban con un poco de comida o algunas cobijas o alguna ropa que ya no usaran. Pero fue después de una semana que pudieron notar un comportamiento en sus amigos algo incómodo y que no querían confesar, dado a que les daba mucha pena. Pero pese a todo lo que pudieran esperar aquejar a aquella familia de sus amigos, lo que les contaron estaba fuera de todos sus pronósticos. Sus amigos les contaron que por la noche se escuchaban ruidos muy extraños. Se escuchaban platos y cazuelas quebrándose, pero que cuando se levantaban a revisar, no había nada roto. Después estaba la niña, que cuando la dejaban sola en la casa, comenzaba a llorar fuertemente. Eso les pareció muy extraño, pero jamás habían escuchado algo así. Así que la muchacha recuerda que le fue a preguntar a su padre si no lo espantaban en casa de los abuelos, pero la respuesta fue que no. El padre pensaba que lo estaban inventando para seguirse aprovechando de ellos, y le prohibía a su hija que los visitara de nuevo. Pero la muchacha era la menor de 8 hermanos y siempre había querido un hermano o una hermana menor, así que no dejaba de visitar a los viejos amigos de sus padres para cuidar de la niña pequeña. Por ello, se enteró de todo lo que pasaba en aquella casa, que fue de sus abuelos. A pesar de que la niña no hablaba, ya se le entendían muchas cosas de lo que decía, y señalaba y se comunicaba por señas. La madre de la niña decía que le podía entender que ella miraba a una señora en el cuarto, y por eso lloraba, porque no la conocía, pero que poco a poco, al ir mirando que no le pasaba nada, comenzó a tenerle más confianza, y fue entonces que ya empezaba a oírla reír, y que se escondía debajo de una mesa que había muy vieja y pesada, y que cuando la querían sacar de ahí, lloraba, porque no quería abandonar ese lugar. Aquella mesa era uno de esos escasos muebles que quedaban en la casa, que habían permanecido ya por muchos años atrás y que no los habían sacado. Los padres de la pequeña no sabían qué pensar. La niña no se daba cuenta de lo que pasaba, y ellos temían por la seguridad de su hija, pero tenían muy pocas opciones por tomar.
Así que desesperados sacaron la mesa al patio para ver si cambiaba aunque sea un poco la situación. Pero la niña no le gustaba aquel lugar por la mesa en sí. Se dieron cuenta porque aún sin la mesa, seguía estando en aquel lugar donde había estado. Pero ahora comenzaba a sacar tierra de aquel lugar con un pequeño palo. Cabe destacar que la casa tenía piso de tierra. Y fue entonces cuando descubrieron que había encontrado una piedra plana que estaba enterrada a muy poca profundidad. De hecho, el hombre pensó que habían puesto aquella piedra para macizar las patas de aquella mesa antigua, y por curiosidad se dio cuenta de que solamente había una sola piedra, lo que lo desconcertó y lo llevó a pensar de que algo estaba ocultando. Pero prefirieron no mover nada más, porque aquella casa no les pertenecía, y querían avisarle a su amigo de eso extraño que habían encontrado. Pero la muchacha, que se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, le dijo que ella avisaría a sus padres. Así que al día siguiente los visitó la muchacha y su madre, porque no le había comentado nada a su padre. La mujer los convenció de que sea lo que fuera que estuviera ahí oculto, si era algo de valor, les pertenecía a ellos, porque eran los que lo estaban necesitando más en aquel momento, y que su suegra, que en paz descanse, así lo debió haber considerado también, ya que a pesar de que fue una mujer con un carácter muy difícil, sabía ser justa y muy amable, y ella decidió mostrarles aquel lugar por alguna razón. Así que la muchacha y su madre, así como aquella familia, fueron las únicas personas presentes cuando desenterraron el pequeño tesoro que se encontraba oculto debajo de aquella misteriosa piedra. Desenterraron 3 pequeños bultos, envueltos en pañuelos. Uno tenía dinero antiguo entre monedas y unos pocos billetes. Otro tenía 2 figuras de barro, algo que en el pueblo llamaban monos, que seguramente fueron obra de los nativos hacía mucho tiempo de aquel lugar. Pero el tercer bulto contenía oro, aunque ya no recuerda si eran monedas o simplemente piezas de oro. El hallazgo fue sorprendente, y más aún porque no sabía cómo su abuela pudo haberse hecho de aquel semejante tesoro, y cómo fue que decidió ocultarlo, pero que en aquel momento, después de su muerte, decidió revelarle a una niña pequeña dónde escondió aquellas preciadas pertenencias. Aquella familia salió del pueblo, porque en aquel entonces consideraron que sería la mejor opción para ellos, y aquella muchacha se quedó triste y a la vez contenta. Triste porque ya no vería a su pequeña hermanita, y contenta porque esperaba con todo su corazón que esa niña y su familia no volvieran a pasar hambre. Esa muchacha fue la mujer que ya de mayor nos contó la historia, y que se dijo siempre estar agradecida con el alma de su abuela por haber ayudado a aquella familia, de la cual no volvió a saber nada. Esto fue todo por el video de hoy. Si el video te gustó, aunque sea un poco, por favor regálame un like y suscríbete al canal para seguir trayendo más contenido. Déjame saber tu opinión en los comentarios que les estaré leyendo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.